vamos a ver? Método de la producción. O valor añadido. ¿Sí? Esas son las dos formas que nosotros estamos viendo nuestro PIB. O sea, tenemos tres formas de cálculo del PIB, pero solo vemos por qué dos. Porque esos dos son los que calcula el Banco Central trimestral y anualmente. ¿Se entiende, mis queridos alumnos? ¿Cuántos trimestres tiene el año? Perfecto. ¿Cuándo termina nuestro primer trimestre? Marzo. A fines de marzo. Por lo tanto, nuestro querido Banco Central va a entregar el dato método del gasto, método de la producción, la primera semana de abril. ¿Sí? Por lo tanto, cuando a usted le toque su prueba en plataforma, yo voy a preguntar ese dato. Y usted tiene que estar atento a revisar el Banco Central o ver las noticias, porque ese dato sale en las noticias, mis queridos alumnos. ¿Ya? Así que paso el aviso para que estén atentos a ese dato. ¿Ya? Estos son mis dos métodos, ¿sí? Ya. ¿Qué dice ahí? ¿Método de la producción o? Método del gasto o método de la producción o valor añadido. ¿Sí? Ya. ¿Qué vimos en la clase pasada, mis queridos alumnos? ¿Cómo se conforman estas tres funciones? ¿Cómo se conforma la función del consumo de las familias? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenía la función de las familias? ¿Quién me puede decir? Para ver cómo están, cómo han escrito sus apuntes, mis queridos alumnos, porque esto les va a servir. Un ingreso permanente. Sí, pero ¿cómo es la formulita? ¿Se acuerdan? Entonces vamos a repasar. C. Entonces, empecemos. Función consumo. Consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. ¿Cierto? ¿Qué pendiente tiene esta curva? Hacia arriba. Positiva. Positiva. ¿Quién es la pendiente? La propensión marginal a consumir. ¿Qué teníamos que tomar en cuenta con la propensión marginal a consumir? Los tiempos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque corto plazo, ¿qué valores tiene la propensión? 0 y 1. Excelente, entre 0 y 1. Y en el largo plazo es infinita. Si la propensión marginal a consumir se acerca a 0, ¿qué significa? ¿Qué me está diciendo el mercado? ¿Qué me está diciendo? Más inclinada. Más inclinado. Sí, pero ¿qué me está diciendo? ¿Qué está pasando con las familias si la propensión marginal a consumir se acerca más a 0 que a 1? ¿Tienen más dinero? Era más sensible. ¿Son más sensibles o menos sensibles? Menos. Menos sensibles. Recuerden, cuando la propensión marginal a consumir se acerca más a 0 que a 1, ¿qué significa? ¿Qué me está diciendo el mercado? Que las familias son menos sensibles ante cambios en el ingreso y por lo tanto que lo que va a pasar es que a pesar que el ingreso crezca, ¿el consumo va a aumentar? No, no va a aumentar, ¿se acuerdan? Pero si la propensión marginal a consumir se acerca más a 1 o es infinita, ¿qué significa, mis queridos alumnos? Que las familias sí son sensibles ante cambio en el ingreso y por lo tanto, si el ingreso cambia, ¿qué va a pasar con mi función consumo? ¿O el consumo de las familias va a aumentar? Va a aumentar el consumo de las familias. ¿Sí? Recuerden eso, mis queridos alumnos, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Eso fue una de las cosas que vimos. El ingreso disponible, ¿qué es lo que era el ingreso disponible para las familias? La renta. El sueldo, ¿y eso cómo se llamaba? Ingreso permanente, ¿se acuerdan? Para la familia el ingreso disponible no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que es? Es su ingreso permanente. ¿Y cuál es el único ingreso permanente para las familias? El sueldo, el salario. Eso es lo único que es permanente para las familias. ¿Se entendió, mis queridos alumnos? Estamos repasando lo que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Vamos a borrar. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ya. Ahora,
¿Qué otra función vimos? Función inversión. Otro colorcito, función inversión. Inversión. ¿Qué tipo de inversión es la que estábamos mirando acá? ¿Se acuerdan? La inversión de las empresas. ¿Qué tipo de inversión? En activos fijos. ¿A qué llamamos activos fijos? Maquinaria, equipo, infraestructura. ¿Sí? Maquinaria, equipo, infraestructura, vehículo, todo lo que es activo fijo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo era la formulita? Inversión autónoma menos sensibilidad de la inversión ante cambio en la tasa de interés por la tasa de interés. ¿Cómo es la gráfica de esta curva? Negativo. Pendiente negativa. ¿Y qué significaba? Que tenía pendiente negativa, ¿se acuerdan? Que si uno subía, otro bajaba. Excelente, muy bien. O sea que la relación entre la inversión y la tasa de interés era una relación inversa, ¿cierto? ¿Qué significaba? Que si la tasa de interés subía, ¿qué pasa con la inversión? Baja. Si la tasa de interés baja, ¿qué pasa con la inversión? Sube, ¿sí? ¿Se acuerdan, mis queridos alumnos? Tasa de interés. Y aquí también yo tenía que mirar la sensibilidad. ¿Cuál es el único tema? Es que la sensibilidad acá es gigante. Por lo tanto, no tengo como un dato, como en la C chiquitita, que yo sé que va entre 0 y 1 o infinita. En este caso, ¿cómo yo puedo mirar la sensibilidad de la inversión antes los cambios en la tasa de interés? Es ver el mercado, cómo están los créditos en el mercado de las empresas. ¿Cuántas empresas han pedido crédito según la tasa de interés? Si la tasa de interés baja y muchas empresas piden crédito, ¿qué significa? Que las empresas son sensibles ante cambio en la tasa de interés. Si la tasa de interés baja y yo miro cómo están los créditos para las empresas y no muchas de ellas han ido al banco a pedir prestado, ¿qué podría decir yo? Que la sensibilidad de la inversión ante cambio de la tasa de interés está en la parte insensible. ¿Se entiende, mis queridos alumnos? Y la inversión autónoma, ¿qué es lo que era? Lo que ya existe en inversión en activos fijos. ¿Sí? Eso fue lo que vimos, mis queridos alumnos, en lo que es la función inversión. ¿Sí? Consumo de las empresas. ¿Se entendió? Estamos haciendo un repaso para los que no vinieron o para los que vinieron y no anotaron. Bueno, esto les sirve. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Voy a borrar la función de inversión. ¿Sí? ¿Lo borro? Igual dice mi color. ¿Lo borro o no lo borro? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué otra función vimos, mis queridos alumnos? Gasto La función público. del gasto público. Y acá, ¿cómo iba? Gasto autónomo más las transferencias menos la recaudación, ¿cierto? Y la recaudación, ¿cómo la calculamos? Ingreso por tasa de interés, de tasa impositiva, ¿cierto? ¿Qué es la tasa impositiva? Los impuestos. Eso es mi tasa impositiva, ¿sí? Entonces, gasto público, ¿a qué me refiero? El gasto autónomo, ¿qué lo que era? La ley de presupuesto. Excelente, muy bien, mi querida alumna. Y todo lo que excede de la ley presupuestaria, ¿cómo se llama? Transferencia. ¿Y la recaudación qué es? ¿Cuánto es lo que yo recaudo de todos los ingresos que yo aplico? Perdón, de todos los impuestos que yo aplico, ¿cierto? Perfecto. ¿Y ahí qué teníamos que mirar? Recuerden, esto es todo el gasto. Y estos son los ingresos de mi economía. Cuando yo tengo un superávit fiscal, Cuando gasté menos de lo que ¿cuándo? cuando se gasta más, menos de lo que Perfecto, ¿cuánto gasto menos de lo que recaudo? Ahí tengo un superávit fiscal. Cuando tengo un déficit fiscal, se gasta más de lo cuando que gasto más de lo que tengo, ¿cierto? Déficit fiscal. ¿Sí?
Y eso fue lo que vimos en lo que tiene que ver con gobierno, gasto fiscal. Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o consulta hasta el momento que quieran hacer? ¿No? ¿Les quedó claro la función? Perfecto. Súper. Si quiere le saca foto. ¿No? ¿Sí? Voy a borrar la función gasto. ¿Sí? Vamos a borrar la función gasto. Ahora, mis queridos alumnos, la última función. Y acá es lo siguiente. ¿Cómo se llama esto? NX, no sé cómo No, se llama. no se escucha mucho. Acá. Balanza comercial o exportaciones netas. Ambas significan lo mismo, ¿sí? ¿Y qué es lo que es esto? El resultado de exportación menos importación, ¿sí? ¿Cómo se llama la exportación menos la importación? Que pase nomás. Ah, ya. Te lo vamos a ver. Hola. Esto lo nos vamos a ver por 2 días. Entonces tengo que Ya está perdido, ¿no? Ya. Ahí. Ya. Gracias. Ya. Entonces, mis queridos alumnos, de nuevo, balanza comercial o exportaciones netas es el resultado entre la exportación menos la importación, ¿sí? Ya, y acá, ¿qué es lo que tengo que mirar? Voy a tener un superávit comercial cuando esta diferencia sea positiva. ¿Sí? Perdón, profe, ¿es el resultado? ¿Cómo era? Exportación menos importación. Entonces, si la exportación son 100 miles de millones de dólares y mi importación fueron 50 miles de millones de dólares, ¿cuánto es la diferencia? 50. Pero positiva. ¿Y eso qué significa? Que exporté más de lo que importé. ¿Se entiende? Y por lo tanto tengo un saldo positivo y eso es superávit comercial. ¿Se entiende? Pero si por el contrario, mis queridos alumnos, la diferencia me da negativa, vamos a poner paréntesis para que no se me confundan, negativa, ¿qué va a pasar acá? Que voy a tener un déficit comercial. Ejemplo, 100 miles de millones de dólares y acá 120 miles de millones de dólares. ¿Cómo me da ese resultado? ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos 20. Por lo tanto, aquí tengo un déficit comercial. ¿Sí? Y ese déficit comercial, ¿qué significa? Que importé más de lo que exporté. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de importar más de lo que exporto, mis queridos alumnos?
¿Cuál creen ustedes que es el problema? Porque para nosotros los consumidores eso no es problema. Porque significa que yo, mis queridos alumnos, prefiero bienes importados, pero ¿por qué los prefiero? Porque son más baratos. ¿Sí? Pero ¿por qué es un problema para mí como economía que yo tenga un déficit comercial? ¿Por qué creen ustedes que le pega al mercado si es que yo elijo más productos importados que exportados? Porque nuestra plata se va hacia afuera. Porque nuestra plata se va hacia afuera, sí, y... ¿Sí? Gasto más de lo que gano. No, no tiene nada que ver con eso. Ya, muy bien lo que dijo la alumna. Y lo otro, que lo que me pasa, que lo que yo debería estar asumiendo es que la gente local está prefiriendo productos extranjeros a consumir productos locales. Por eso está el Por impuesto, lo ¿no? tanto, El impuesto a comprar como en China y eso. justamente, pero ojo que ese impuesto, o sea, supuestamente era para recaudar y en verdad no recauda y bueno, Nada. no sé, nada. Ah, ya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 30, no, ¿cuántos son? 30 tratados de libre comercio con 65 países. ¿Qué 65 países? Los 65 países más importantes del mundo. Por lo tanto, por mucho que yo quiera aplicar un impuesto, el Tratado de Libre Comercio genera que yo no pague impuestos. Y por lo tanto, lo único que hago es generar que aumente un poco el costo de comprar ciertos productos afuera nomás. Pero igual la gente, recuerden que los consumidores nosotros nos acostumbramos a las cosas. Así como nos acostumbramos al Transantiago cuando empezó, ¿se acuerdan? Muchos de ustedes, yo sé que son jóvenes, pero fue toda una hecatombe. Hoy nadie se iba a acostumbrar al Transantiago y ahí ustedes ven, po. Estamos ahora felices y contentos con nuestro Transantiago. Bueno, así nos acostumbramos a pagar un impuesto adicional por comprar afuera. ¿Se entiende? Por lo tanto, eso tampoco es que me afecte y que yo restrinja el consumo. ¿Por qué? Porque aquí pasa algo bien particular y es lo que no vieron las autoridades cuando supuestamente hicieron este impuesto, que yo lo encontré lo más ridículo que hay. ¿Por qué? Porque esto, mis queridos alumnos, ¿cuál es la base de esto? Es algo que se llama tipo de cambio. ¿Y cuál es el tipo de cambio? Para nosotros, el más importante, US dólar. Por lo tanto, mis queridos alumnos, ¿con qué tengo que pelear yo? Es con este numerito, más que con el impuesto que me cobran. ¿Se entiende por qué? Porque si este está caro, la importación está cara y solita la gente no consume porque está más caro. ¿Se entiende? Pero si este está barato, baja, yo, aunque me pidan un pequeño impuesto, ¿voy a dejar de comprar un producto si el dólar está más bajo? Ni capo. Igual voy a seguir comprando en Shein, en cuanto que se llama en la otra aplicación, Temu, AliExpress, Alibaba y un montón de cuestiones más. Es más, ahora, mis queridos alumnos, existen líneas desde el mismísimo China donde tú te puedes asociar y una china te contacta y te dice, oye, ¿ya qué usted quiere? Yo quiero tales zapatos, quiero tales cosas. Los mismos chinos te los mandan y como nosotros tenemos cero arancel, te llega incluso hasta más barato. Sale más barato. Mucho más barato. Y el impuesto quedó ahí, botado. Más encima la recaudación es cero, o sea, no, ni siquiera es como que me sirva la recaudación. ¿Se entiende o no, mis queridos alumnos? El mercado se ajusta solito. Si eso es lo interesante de tener mercado libre, mis queridos alumnos, y que tengamos libre comercio. Es que el mercado se va ajustando solito. Si lo importante acá es esto. Dólar. ¿Cómo está el dólar? Y cómo está el dólar para mi exportación y cómo está el dólar para mi importación. Esa es la clave. ¿Se entiende, mis queridos alumnos? Entonces, esto es importante. Nosotros nunca rara vez, en todos estos años, mis queridos alumnos, desde que entramos a democracia hasta ahora, hemos tenido déficit comercial. Siempre ese déficit comercial ha sido por algo bien particular que ha pasado en el mercado completo, en el mercado mundial. Pero casi siempre nosotros tenemos superávit comercial, que significa que la exportación supera la importación. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que es balanza comercial, mis queridos alumnos? Sí.
¿Se entendió lo que era un superávit déficit comercial? Perfecto. Súper. Ahora les quiero mostrar lo siguiente. Espérense, déjenme ver. Tengo que aprender. Ya, voy a borrar esto. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Ya. Porque les quiero mostrar dos cositas, mis queridos alumnos, ahora. Les quiero mostrar los datos. ¿Por qué datos? Porque quiero explicarles bien dos términos que van a aparecer aquí. Primero, vamos a mirar tasas de crecimiento. Ya, para eso ustedes tienen que aprender una formulita que les va a servir para calcular cualquier tasa. En este caso yo estoy hablando de tasa de crecimiento, ¿por qué? Porque tomo el PIB como dato. Pero esta formulita le va a servir a usted para calcular cualquier variación porcentual que usted quiera sacar de cualquier dato. ¿Se entiende? En este caso es tasa de crecimiento, ¿por qué? Porque estoy tomando el PIB, por eso es tasa de crecimiento. Pero después se van a dar cuenta ustedes que cuando tomemos el IPC y saquemos esa variación porcentual se va a llamar inflación. ¿Se entiende? Entonces, esta variación porcentual le va a servir nuevamente para calcular cualquier variación de cualquier dato. ¿Sí? ¿Cómo es la formulita? Variación porcentual va a ser igual. Dato actual partido por dato anterior, todo esto en paréntesis, menos 1 porque es un periodo atrás, por eso es menos 1, por 100. Y esta variación le va a servir para todos mis queridos alumnos. Eso es lo primero, tasa de crecimiento. ¿Y qué otra cosita más vamos a ver, mis queridos alumnos? Otra terminología que es PIB nominal y PIB real. Esas son las cositas que vamos a aprender hoy, mis queridos alumnos. Entonces, miren bien lo que voy a hacer. ¿Ya? Oye, aquí quién es tú. Ah, soy yo. Ya me había hasta olvidado que había pasado asistencia, mis queridos alumnos. B central. Van a ir, ojalá ustedes vayan a la par conmigo en sus celulares y se van a meter a la siguiente página. B central.